Estamos de vuelta entonces en el programa ya para iniciar con nuestro segmento de entrevistas y como lo había anunciado muy tempranito ya hace un ratito, estamos ya con nuestra invitada del día de hoy, con nuestra especialista, estamos con la doctora Carola Medina, ella es odontopediatra y estamos hoy aquí para resolver todas las dudas de un tema súper interesante. Bienvenida doctora, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, Claudita, siempre es un placer poder acompañarlos en este lindo programa, ¿no? Nuevo Día Magazine. Gracias doctora a usted y hoy vamos a tocar un tema súper interesante, vamos a hablar acerca de los cuidados ante la caída de los primeros dientes, doctora. El terror de muchos, el trauma de otros. Yo particularmente estaba haciendo memoria, ya no me acuerdo, doctora, de mis hijos mayores, cómo fue el proceso mucho, pero ahora tengo una pequeña que va a iniciar, doctorita. Ajá. Correcto. Mira, Claudita, qué importante es llevarlos a la consulta desde la aparición de la primera pieza dental. Cuando ya empiezan a caerse estas piezas temporarias, que es aproximadamente entre los 5 y 6 años hoy en día, empezamos con la caída de las piezas antero-inferiores. Son las primeras que se empiezan a mover, que se empiezan a caer. Muchas veces los papitos llegan al consultorio preocupados porque la piecita a veces no se cae, sobre todo de estos que te comento, ¿no? Anteros inferiores, y la pieza permanente ya empieza a erupcionar en una posición más posterior. Entonces, doctora, a veces hay erupción, o sea, como que los dientes están en doble, ¿no? Tanto los dientecitos de leche como los dientes permanentes. Entonces, en esos casos sí es necesario extraerlos en consultorio, siempre y cuando no hayan una gran movilidad, siempre y cuando veamos que no va a ocurrir la erupción fisiológica normal, porque hay un impedimento. A veces, ¿qué pasa? Esta raicita del diente temporario tiene que ser reabsorbida por el permanente. O sea, los dos tienen que estar en el mismo eje, en el mismo nivel, para que ocurra este proceso de reabsorción. Pero a veces, ¿qué pasa, Claudita? Que el diente permanente erupciona un poquito más atrás, ¿no? Hacia la lengüita, un poquito más atrás. Entonces, no va a ocurrir ese desgaste fisiológico. Entonces, ahí, como yo le digo a los papitos, hay que hacer unas pequeñas ayuditas, ¿sí? Extrayendo esas piezas. A veces los papitos son los que se alarman más. Uy, no, doctora, pero extraer esa pieza, va a tener que colocar anestesia, va a haber dolorcito, que por aquí. Claro. Pero en odontopediatría, Claudia, trabajamos mucho eso, trabajamos mucho el comportamiento de nuestro pequeño paciente. Tenemos unas, vamos a decirlo, unas agujitas muy pequeñas, pediátricas, que nuestro pequeñito lo pasa por desapercibido. Tenemos los geles que se echa antes de colocar la anestesia, o sea, se trabaja mucho el tema también del lenguaje, hablarles, comentarles, irles creando una historia durante el procedimiento quirúrgico, vamos a decirlo de alguna manera. Y de verdad que se vuelve en un momento agradable y al final, pues como sello de oro, en casa el famoso ratón Pérez, que siempre lo recomiendo, Claudita, qué importante que es este famoso ratoncito, ¿no? Claro. En casa los papitos llegan y que le coloquen algo al niño, puede ser un premio o de repente sacarlos a algún lugar, algo chiquitito, tampoco es necesario, puede ser algo gigante, pero es como una motivación que se le da a los pequeñitos, ¿no? De tal manera que post cirugía pasa este rato pues mucho más agradable y en la cirugía, como te repito, tratamos de no ser muy invasivos. En odontopediatría se maneja mucho el comportamiento del pequeño paciente, definitivamente, Claudia. Claro, doctora, es que me imagino que el trauma de nosotros como papás de repente radica en que la antigua odontopediatría era, pues no era lo que es ahora, ¿no? Definitivamente Correcto. Siempre te dejaba como que un trauma, el dolor, y no es como ahora, ¿no? Que los especialistas, estoy segura que como usted, tienen todas las técnicas de por medio para hacer que sea un momento no difícil de recordar, ¿no? Correcto. ¿Y qué hacemos, doctora, en el caso de este tipo de praxis antiguas que se hacen? ¿Es correcto en casa, ¿no? Que vemos que amarran el dientecito que está ahí que no termina de salir con un hilito y tiran la puerta, o temas X que ahora vemos en internet que se hacen. ¿Es correcto realizar estas praxis? No, Claudita, porque sabes que podemos lastimar la encía, podemos infectar la encía, estos famosos hilitos, o sea, no son hilos que están estériles, no son hilitos que están limpios, y a veces o sea, no puede salir bien, el papito o la mamita puede tener la mejor intención, ¿no? Jalárselo con un hilo. Definitivamente tienen la buena intención, pero a veces no resulta en un primer momento y el niño llora, o sea, ya se vuelve un episodio negativo, o sea, ya tenemos un antecedente negativo. Siempre en odontopediatría, para eso estamos los especialistas, ¿no? Los odontopediatras, que acudan al consultorio odontológico y ahí pues disipar todo tipo de dudas, realizar todo tipo de procedimientos, y como tú dices, nosotros somos los encargados de ver a los pequeños, ¿no? No es igual el trato de un adulto que el trato de una criaturita, definitivamente, Claudita, es otro el manejo completamente distinto, el mismo instrumental, el mismo lenguaje que se usa, es algo completamente distinto, Claudia. Claro. ¿Cuáles son las complicaciones que se pueden presentar al momento de hacer este cambio, ¿no? de dientecitos?
Más que nada el dolor, la molestia que puede generar la pieza que se está moviendo al momento de comer a nuestro pequeño paciente. A veces esa encía que está colgando, vamos a decirlo de alguna manera, a veces se infecta, aparecen las famosas aftas. Aftas son como heriditas, como unas pequeñas boquitas que aparecen en la parte, en los tejidos blandos, y eso es muy doloroso, es muy incómodo. Incluso a veces el papá refiere que el niño tiene una caries, pero no es caries, es aparición de aftas. ¿Y eso por qué se producen? Justamente por pequeñas infecciones que se da a nivel de la encía. Entonces, eso más que nada puede ser la parte negativa, ¿no? Ante la caída de una pieza dentaria. A veces también en consultorio realizamos el procedimiento, coloco anestesia y siempre me gusta recalcarle a los papás, mucho cuidado con la manito de nuestro pequeño paciente, porque a veces como no sienten sienten el efecto de la anestesia, tú sabes cómo es, es como que sentimos gordito. Y para los niños es algo nuevo, es algo completamente nuevo, entonces hay que explicarle mucho que no se metan la manito, que no se estén mordisqueando el labio, porque en ese momento se siente rico, todo, o sea, se siente como un marshmellito, pero al día siguiente puede aparecer el labicito hinchado, heridas, se pueden lastimar. Entonces, esas indicaciones postoperatorias hay que recalcarle mucho a los papás, mucho, ¿no? O sea, que estén muy al pendiente del cuidado post cirugía. Claro, doctora. ¿Y es cierto esto que decían de que no hay que estarse metiendo la lengüita una vez que se ha salido el diente, porque si no el dientecito va a salir chueco? Mira, Claudita, tanto como que va a salir chueco, no, porque el diente ya tiene un eje de erupción, entonces que con la lengua lo vayamos... Es un poco difícil, ¿ya? Es difícil, pero siempre se recomienda no estar pues ahí hurgándole en la zona, ¿no? Más cuando ha habido una extracción previa, lógico, ¿no? Para evitar que se infecte, más que nada. ¿Cuántos son los dientes que se tienen que caer, doctora? ¿Son 20, todos los dientes? 20. Todos completos. Toditos, Claudita. Qué buena pregunta, porque muchos papitos, justo mira, me he recordado un paciente ayer, me dice, doctora, pero esas muelas ya no se caen, ¿no? Y el paciente tenía 6 años, 7 años, le digo, no, sí, se cae todo, o sea, las 20 piezas temporarias, Claudita, toditas se caen. Se cambia toditito los dientes. Todititos. ¿A qué edad empezamos? Entre los 5 y 6 años, Claudia. Hoy en día esa es la edad. Años atrás esta erupción se daba a partir de los 7. Claro. Ahora ya entre los 5 y 6 ya podemos ver el cambio de los anteroinferiores. Y de ahí poco a poco van cambiando hasta las últimas molarcitas que se caen aproximadamente entre los 11 años, un promedio, ¿no? Y ya para darle cabida a los premolares permanentes. Pero sí, Claudita, todas las piezas temporarias se caen. Importante entonces recalcar eso, porque debo de confesar que yo tampoco sabía, yo pensaba que solamente de repente los de adelante, ¿no? Y que las muelas no. Y doctora, en cuanto al crecimiento de los dientes, ¿el crecimiento es inmediato? ¿Debemos tener alguna alerta si por ahí no crece de forma natural alguna pieza? Correcto. Tú sabes que las piezas cuando hacen erupción, erupciona tanto el lado derecho como el lado izquierdo. Es lo ideal, que vayan saliendo a la par. A veces, ¿qué pasa? Debes haber visto, hay pequeñitos, los incisivos centrales. Uno ya está erupcionando, uno ya ha erupcionado gran parte y el otro no se nota, o sea, no hay rastro, la encía se ve un poquito inflamadita, un poquito hinchada. Entonces, eso sí hay que considerar, que las dos piezas vayan erupcionando a la par. Cuando no veamos este proceso fisiológico normal, acudir al odontólogo, ¿no? O sea, esperar un máximo, Claudia, de 3 meses. ¿Ya? Máximo, que las dos piezas empiecen a erupcionar. Como te digo, toda la dentición, superior e inferior, ambos lados, debe ser a la par. Entonces, si vemos que hay un retraso, vamos a decir, hay que hacerle una pequeña ayudita, ¿no? Como te decía, eso se conoce con el término de operculectomía. Eso se llama en el término odontológico. ¿En qué consiste? En hacer un pequeño corte a la encía, generar como una ventanita y darle cabida, como un pequeño espacio, para que la pieza se vea fácil la erupción, vea fácil la erupción. A veces, ¿qué pasa? Que la encía se engruesa demasiado, se vuelve muy gordita, entonces evita la erupción normal de la pieza. Entonces ahí realizamos este procedimiento quirúrgico que no es nada invasivo, no es nada traumático. Repito, en la odontopediatría trabajamos mucho el comportamiento del paciente. No es como en un adulto, ¿no? Ya, señor, abra la boca, le colocas la anestesia. No, en un niño no, tienes que... Y macho y se acabó. De a poquito, ¿no? Claro, de a poquitos. A ver, mira, vas a sentir un pequeño peñiscón. Uy, no, ni te muevas porque mira, puede suceder esto. O sea, pero se lo pones de una manera bonita, de una manera simpática y el niño ya se concientiza, ¿no? A mí me gusta mucho ser muy sincera con mis pequeños pacientes porque a veces el odontólogo comete el error de, ya, tranquilo, no te va a molestar, no vas a sentir nada. Mentira, porque sí, el niño se asiente, no es que no vaya a sentir nada. Le digo, mira, sí, vas a sentir algo, un ligero peñiscón, es normal. Le digo, mira,
hago la simulación en la manito. Ay, doctora, me molesta un poco. Claro, eso es lo que vas a sentir en la boca, porque si yo te dijera, no vas a sentir nada, uy, yo sería una súper mentirosa. Entonces, a eso voy, ¿no? O sea, manejamos mucho la psicología del niño. Entonces, el niño ya está concientizado, dice, ah, no, sí, voy a sentir algo, o sea, voy a sentir un pequeño dolor. Y el niño se prepara, o sea, el niño se prepara. El niño es fácilmente manejable cuando no ha tenido un antecedente negativo, Claudita. Cuando el niño ya viene con traumas, con algún problema que ha sucedido en otro consultorio, con otros colegas, lastimosamente, no es imposible el manejo, pero es un poquito más difícil, ¿no? O sea, como que nos demanda más tiempo, pero más no imposible. Claro, doctora. Y bueno, ¿cuál debería ser nuestra actitud de repente al ver? Porque vemos que hay niños que ellos solitos están que les dan vueltas, su dientecito está frente al espejo. ¿Los debemos dejar que lo hagan o debemos decirle no te toques, se tiene que caer solito? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Preferible es que no lo manipulen, porque las manitos a veces están sucias. Claro. Entonces las manitos a veces están sucias, la encía es es la encía abierta porque hay una herida ahí producto de la propia erupción que está sucediendo. Puede generar un poquito de sangre, puede haber una pequeña infección. Entonces preferible no es manipularlo, ¿no? Preferible es llevarlo a la consulta odontológica. Y que perfecto, doctora. Correcto. Ahora estamos ya conociendo un poquito por medio de la entrevista de que tenemos que cambiar las 20 piezas dentales. ¿Qué pasa si salen más de 20 piezas dentales? Me imagino que hay casos, ¿no? Sí, esos son los dientes supernumerarios, ¿ya? Supernumerarios. Hay dientes en exceso, dientes de más. Exacto. A veces, ¿cómo los localizamos? A veces con una radiografía, las panorámicas en la que salen todos los dientecitos. Vemos ahí pequeños dientes, Claudita. Y sí, pues son ciertas patologías que a veces, no es frecuente, pero a veces ocurre, ¿no? Entonces, esas piezas es muy conveniente extraerlas. Junto con una tomografía, que es un estudio más especializado en 3D, vemos la localización exacta de este diente supernumerario y se extrae. ¿Por qué? Porque a veces está en una posición que no conviene, vamos a decir, a la erupción de las piezas que están por realizar. ¿Ya? O sea, la erupción de las demás piezas a veces como que son impedimentos y evita que las otras piezas desciendan. O a veces dañan la raíz de las piezas que están presentes. O sea, es muy importante el estudio tomográfico, ¿ya? Para ver en qué posición están estos dientes supernumerarios. Ahora, ocurre también lo contrario, Claudia, que hay agenesias. ¿Qué son las agenesias? Es la falta de piezas dentarias. O sea, hay pequeñitos que no tienen, ponte, los laterales de abajo, no tienen un premolar. Entonces, por lo general, más se manifiesta en piezas anteriores, o sea, los dientes de adelante, agenesias. Entonces, ahí también, con un correcto estudio, entonces ya vamos viendo que este niño no va a presentar determinada pieza y se va haciendo como que un tratamiento ortopédico, ortodóntico. O sea, se van acomodando las piezas de tal manera que no se vea la falta de la que no va a erupcionar, de la que no hay, ¿no? Entonces, se puede realizar, o sea, con controles, ¿no? Una vez detectado el problema, agenesia o supernumerario, darle solución, darle el tratamiento correcto. Perfecto, doctor. En cuanto a la alimentación de nuestros pequeños en este periodo en el que están con los dientecitos temblando, ¿debemos de cambiar algo de repente? Quizá cuando ya las piezas se están moviendo mucho y ya está como que jalando la encía, preferiría darle cosas blandas, cosas suaves para que no, o sea, no sientan mucho el tironeo de la encíita, ¿no? Pero acudir cuanto antes al odontopediatra, porque tampoco no sería dable que estén pues las criaturitas así sufriendo 2, 3 días, 4 días, o sea, ni bien detectemos esto, llevarlo a la consulta. O sea, nosotros somos los encargados de decirle qué tan necesario es extraer esa pieza o esperar que se caiga en forma natural. Previa radiografía no estaría de más, o a veces también al ojo clínico podemos dar ese diagnóstico. Perfecto, entonces ya saben, papitos, no tienen que esperar ustedes solitos a que el niño esté sufriendo ahí en casa, sino consultar y ir precisamente con el especialista. ¿Cuáles más serían los cuidados que deberíamos de tener, doctora, en cuanto a la caída de los dientes? Ok, siempre es importante un estudio radiográfico, ¿ya? Para ver qué tan próxima está la pieza permanente en erupcionar. Si vemos que esa ha sido una caída, puede también haber ocurrido una caída por un traumatismo, Claudia. Entonces, si se da el caso, inmediatamente acudir a lo que es la ortopedia. ¿En qué consiste? Colocar aparatitos para evitar que ese espacio, ante la pérdida prematura de una pieza dentaria, que ese espacio se cierre. La ortopedia puede ser unos aparatitos fijos o removibles que se colocan en la boquita de nuestro pequeño paciente para cuidar esos espacios hasta que salga el permanente. Por lo general se suelen estar 1 año, 2 años, dependiendo, como te digo. Entonces un estudio radiográfico es muy importante.
Después, acudir a las visitas odontológicas definitivamente cada 6 meses. Ahí el odontopediatra va a determinar ya en qué estadio de erupción están las piezas, le va a indicar a los papitos que no se alarmen si empiezan a haber movilidad, porque hay papitos que llegan al consultorio, Claudia, alarmados, ¿no, doctora? No sé por qué se le está moviendo esta molarcita, me parece que todavía no está a tiempo, o es normal que esa muela se mueva, doctora, yo creo que no, ha pasado algo, estuvo jugando y se cayó y yo creo que por eso se le está moviendo. O sea, disipar una serie de dudas directamente con el especialista, ¿sí? No con el vecino que me dijo, que no sé qué, que yo fui, no, el especialista es el encargado, Claudita. Entonces, siempre acudir al odontopediatra. Mejor para disipar todas las dudas, porque definitivamente ni siquiera se repite de la misma forma, ¿no? Que decimos, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo podría decir, bueno, ya tuve 2 hijos antes, bueno, hay que esperar, en cada niño es diferente, cada caso es completamente diferente. Sí, Claudita, qué importante lo que dices, o sea, cada organismo es completamente distinto, o sea, no todos, porque sucedió eso en una criaturita, en un hijo, va a suceder lo mismo en los otros, o en el hijo de la amiga, del amigo, entonces, no, preferible es acudir al odontopediatra. Claro que sí, doctora, muy bien. Entonces, habiendo disipado, creo yo, la mayoría de las dudas, doctora, y si por ahí hubiera alguna otra duda, o si en el caso de los papitos ya están en este proceso con sus pequeños, por favor haga la invitación, doctora, cómo es que se pueden poner en contacto con usted para que puedan tener la asesoría correcta. Ok, Claudita, mira, a todos nuestros amigos televidentes, invitarlos a esta, su nueva clínica Atarama y Bellina. Estamos ubicados en el Óvalo Quiñones, exactamente en Urbanización Valencia, C24, tercer piso, donde gustosamente su amiga odontopediatra podrá atenderlos. Perfecto, entonces ahí está apareciendo en pantalla también toda la información. Sigan a la doctora en sus redes sociales también. Muchas gracias, doctora, por ese tema tan interesante. Que tenga una excelente mañana, un buen fin de semana. Gracias, Claudita. Gracias a ustedes, a todo su equipo y que Dios los bendiga. Gracias, doctora. Muy bien, esta ha sido nuestra entrevista entonces con nuestra odontopediatra, la doctora Carola Bellina. Así es que ahora nos vamos a una pequeña pausa, pero volvemos todavía con mucho más en el programa.